Te has despertado en mitad de la noche y te has preguntado, ¿qué me pasó? ¿Dónde quedó aquella mujer que yo era? Quizás te has quedado allí, en la oscuridad, escuchando la respiración del hombre a tu lado y sintiendo una soledad tan profunda que parece un abismo abriéndose en tu pecho. ¿Te has preguntado si él todavía te ve, si todavía te desea, o si te has convertido en una presencia familiar, como un mueble antiguo al que nadie ya presta atención? Si esas preguntas resuenan en tu alma, quiero que sepas que no estás sola. Quiero que entiendas que lo que sientes es válido, real, y no es debilidad, es valentía. Porque solo una mujer valiente tiene la honestidad de mirar su propia vida y cuestionarse si todavía está viviendo o simplemente sobreviviendo dentro de su propio matrimonio. Hoy voy a compartir contigo un descubrimiento que cambió por completo la forma en que veo las relaciones después de los 50 años. Y no se trata de técnicas de seducción, ni de juegos o manipulaciones. Se trata de algo mucho más profundo, de que vuelvas a encontrar tu propio poder, tu propia luz, y descubras que tener a tu marido a tus pies no significa rebajarlo, sino elevarte tanto que él ya no pueda apartar la mirada de ti. Conocí a una mujer llamada Elena. Tenía 54 años cuando vino a verme, llevaba 28 años casada y era madre de 2 hijos ya adultos. Elena me dijo algo que me marcó profundamente. Me siento como un fantasma en mi propia casa. Mi marido me saluda por la mañana como saludaría a cualquier compañero de trabajo. Compartimos las cuentas, las responsabilidades, pero ya no compartimos sueños. No recuerdo la última vez que me miró a los ojos al hablar. Elena me contó que se había convertido en una experta en anticipar las necesidades de todos a su alrededor. Se despertaba antes que su marido para preparar el café tal y como a él le gustaba. Recordaba sus citas mejor que él mismo. Se había convertido en la organizadora oficial de la familia, en la que resolvía todo, en la que se sacrificaba por todos. Y en ese proceso, ella había desaparecido. ¿Dónde está Elena?, le pregunté. ¿Dónde está la mujer que eras antes de convertirte solo en la esposa de Roberto, en la madre de Juan y de María? Me miró con lágrimas en los ojos y dijo, no lo sé. Hace tanto tiempo que no la veo. Y aquí está el primer gran error que cometemos las mujeres después de años de matrimonio. Creemos que amar significa disminuirnos. Pensamos que ser una buena esposa supone poner siempre nuestras necesidades en segundo plano. Creemos que cuidar del matrimonio significa preocuparnos solo por el otro, nunca por nosotras mismas. Pero te voy a contar un secreto que aprendí al observar a decenas de mujeres que lograron reavivar la pasión en sus matrimonios después de los 50. El hombre no se enamora de la mujer que se anula por él. Se enamora de la mujer que brilla a su lado. Piénsalo, cuando se conocieron, ¿qué había en ti que lo atrajo? ¿Tu disponibilidad total? ¿Que no tuvieras vida propia? ¿O era precisamente lo contrario? Tu personalidad, tus sueños, tu energía, la forma única en que veías el mundo. Recuerdo haber conversado con una mujer llamada Carla, de 52 años. Me dijo, cuando mi marido y yo éramos novios, yo tenía clases de baile. Él siempre decía que le encantaba verme bailar, que yo irradiaba. Cuando nos casamos, dejé de bailar. Dije que ya no tenía tiempo, que necesitaba centrarme en la casa, en los hijos. Hoy, 20 años después, él me mira como si fuera una desconocida familiar. La gran ironía es que, en el intento de mantener al hombre cerca, nos alejamos de nosotras mismas. Y cuando nos apartamos de nosotras mismas, nos volvemos irreconocibles, incluso para quien nos ama. Ahora quiero que hagas una reflexión honesta conmigo.
Observa tu relación como si fuera una fotografía. Si alguien tomara una foto de la dinámica entre vosotros hoy, ¿qué mostraría esa foto? ¿Dos protagonistas compartiendo el mismo escenario? ¿O una secundaria intentando hacer brillar al protagonista? ¿Te has detenido a contar cuántas veces dices sí cuando querías decir no? ¿Cuántas veces tragas tus opiniones para evitar conflictos? ¿Cuántas veces te adaptas a sus estados de ánimo, pero él nunca se adapta a los tuyos? Atendí a una mujer llamada Marcia, de 56 años, que me dijo algo devastador. Me di cuenta de que vivo en función de los estados de ánimo de mi marido. Si él se despierta de buen humor, mi día es bueno. Si está estresado, me muevo de puntillas. Me convertí en su barómetro emocional. Y lo peor, ya ni reconozco cuáles son mis propios estados de ánimo. Esta es la segunda gran trampa en la que caemos. Pensamos que la armonía en la relación significa que una persona debe adaptarse completamente a la otra. Pero la verdadera armonía sucede cuando dos personas enteras, con sus propias personalidades, eligen bailar juntas. ¿Has notado cómo algunas mujeres, incluso después de los 50, parecen tener un magnetismo natural? No se trata solo de belleza física, es presencia. Es esa energía que dice, sé quién soy. Estas mujeres tienen algo que va más allá de la apariencia. Tienen densidad emocional. ¿Y qué es la densidad emocional? Es cuando no necesitas la aprobación constante del otro para sentirte valiosa. Es cuando tienes intereses propios, opiniones propias, sueños propios. Es cuando eres interesante, no solo como esposa, sino como persona. Déjame contarte sobre Silvia, una mujer de 53 años que transformó completamente su matrimonio. Silvia estaba donde quizás tú estés ahora. Se sentía invisible, desvalorizada, como si fuera una trabajadora no remunerada en su propia casa. Su marido, Pablo, la trataba con una cortesía distante que dolía más que cualquier pelea. Un día, Silvia tomó una decisión que lo cambió todo. Decidió volver a estudiar, no para impresionar a nadie, ni para salvar el matrimonio, sino porque tenía un sueño antiguo de hacer psicología. Pablo reaccionó como muchos hombres cuando sus esposas deciden invertir en sí mismas, con resistencia disfrazada de preocupación. ¿Estás segura de que es una buena idea? ¿Y la casa y nuestros horarios?, preguntó. Pero Silvia, por primera vez en años, no se dejó disuadir. Pablo, dijo, tengo que hacer esto por mí. En los primeros meses, la dinámica de la casa cambió. Silvia ya no estaba disponible 24 horas al día. Tenía clases, trabajos que hacer, compañeros que conocer. Pablo tuvo que asumir responsabilidades que llevaba años delegando en ella. Y algo interesante empezó a suceder. Pablo comenzó a fijarse en su esposa de una forma diferente. Silvia hablaba de cosas que él desconocía. Tenía una energía nueva, un brillo en los ojos que él no veía desde hacía años. Se emocionaba contando las novedades de sus clases. Pablo se dio cuenta de que se había casado con una mujer fascinante y que lo había olvidado. 6 meses después, Pablo me dijo, me volví a enamorar de mi esposa. No es que ella cambiara, es que volvió a ser quien siempre fue. Este es el primer principio para tener a tu marido a tus pies. Deja de intentar ser interesante para él y empieza a ser interesante para ti misma. Cuando te vuelves fascinante a tus propios ojos, sucede algo magnético. Las personas a tu alrededor, incluido tu marido, comienzan a mirarte con otros ojos. Pero sé que esto no es fácil. Después de años poniendo a todos por delante de ti, puede parecer egoísta cuidarte. Puedes sentir culpa por querer algo solo tuyo. Pueden oírse voces, incluida la tuya, diciéndote que ya pasaste la edad para soñar, para recomenzar, para ser prioridad en tu propia vida. Quiero que entiendas algo fundamental. No es egoísmo, es responsabilidad. Tienes la responsabilidad
de ser la mejor versión de ti misma, no para él ni para los hijos, sino para ti. Porque una mujer que no se valora no puede ser verdaderamente amada. Puede ser tolerada, puede ser conveniente, pero no puede ser deseada. Ahora vamos al segundo principio, que quizá sea el más difícil de todos. Deja de intentar controlar la relación y empieza a centrarte en lo que puedes controlar a ti misma. ¿Cuántas horas has perdido tratando de descifrar sus estados de ánimo? ¿Cuántas veces has intentado adivinar lo que piensa, lo que quiere, cómo hacerlo feliz? ¿Cuántas estrategias has inventado para evitar sus estallidos de ira o su frialdad? Conocí a una mujer llamada Teresa, de 58 años, que se había convertido en experta en gestionar a su marido. Sabía exactamente qué temas evitar, en qué momentos no decir ciertas cosas, cómo esquivar su mal humor. Teresa era una diplomática a tiempo completo en su propio matrimonio. Camino sobre huevos todo el día, me dijo. Analizo cada palabra antes de hablar, cada gesto suyo antes de acercarme. Me convertí en espía en mi propia casa. El problema de esa estrategia es que no funciona. Cuando intentas controlar al otro, pierdes el control sobre ti misma. Te conviertes en rehén de sus estados de ánimo, de sus reacciones, de sus decisiones. Y lo peor, le enseñas a esa persona a tratarte como alguien que no tiene derecho a sus propias emociones y necesidades. Teresa solo empezó a cambiar la dinámica cuando dejó de intentar gestionar a su marido y comenzó a gestionar sus propias reacciones. Cuando él llegaba a casa de mal humor, en lugar de alejarse o intentar animarlo, ella simplemente decía: «Veo que no estás bien, estaré aquí si quieres hablar», y seguía con su vida. Al principio, el marido de Teresa se desorientó. Estaba acostumbrado a sus intentos de arreglarlo o a que ella anduviera de puntillas a su alrededor. Pero cuando dejó de reaccionar a sus estados de ánimo como si fueran emergencias personales, algo cambió. Él empezó a entender que sus estados eran responsabilidad suya, no de ella. Comenzó a gestionar sus propias emociones en lugar de esperar que ella lo hiciera. Y paradójicamente, cuando Teresa dejó de intentar controlarlo, se volvió mucho más interesante para él. Este es el segundo principio. No puedes controlar si él te ama, pero puedes controlar si tú te amas. No puedes controlar si te valora, pero puedes controlar si tú te valoras. Y cuando te conviertes en el centro de tu propia vida, te vuelves naturalmente más atractiva para los demás. Pero hay un tercer principio aún más poderoso y tiene que ver con algo que llamo dignidad emocional. La dignidad emocional es no aceptar migajas de afecto como si fueran banquetes. Es no sentirse agradecida por el mínimo de consideración. Es entender que mereces el mismo respeto y cariño que tú ofreces. Atendí a una mujer llamada Rosa, de 55 años, que me dijo algo que me partió el corazón. Cuando mi marido me da un abrazo, me emociono hasta las lágrimas. Me doy cuenta de que tengo hambre de afecto del propio marido. Rosa se había acostumbrado a tan poco que cualquier gesto pequeño parecía un milagro. Había normalizado la frialdad, la distancia emocional, la falta de intimidad. Había aprendido a vivir de migajas. Pero aquí está la verdad que nadie te cuenta. Cuando aceptas menos de lo que mereces, enseñas a los demás a darte menos de lo que mereces. Cuando te conformas con migajas, comunicas que no vales un banquete. Rosa solo empezó a transformar su relación cuando dejó de estar agradecida por las migajas y comenzó a expresar claramente sus necesidades. No con rabia ni con reproches, sino con dignidad. «Juan», le dijo un día a su marido, «necesito más intimidad en nuestra relación».
no solo física, sino emocional. Necesito sentirme deseada y valorada por ti, y si eso no es algo que quieras o puedas ofrecer, tenemos que hablarlo con honestidad. La reacción inicial de Juan fue de sorpresa. Estaba acostumbrado a una Rosa que aceptaba cualquier cosa, que nunca se quejaba, que siempre se adaptaba. Esta nueva Rosa, que hablaba con claridad sobre sus necesidades y con dignidad, lo pilló desprevenido. Pero, ¿sabes qué pasó? Juan empezó a respetar a Rosa de una forma que no sucedía desde hacía años. No porque ella se volviera exigente o difícil, sino porque se volvió clara sobre su propio valor. Este es el tercer principio. Necesitas enseñar a los demás cómo tratarte, y enseñas con lo que aceptas y con lo que no aceptas. Cuando tienes dignidad emocional, atraes respeto y admiración. Pero ahora quiero abordar algo que puede ser doloroso, pero necesario. No todas las relaciones pueden salvarse. Reconocer esto no es rendirse, es sabiduría. Hay una diferencia entre una relación que atraviesa una mala racha y una relación que está muerta emocionalmente. ¿Cómo distinguirlas? Una relación recuperable es aquella donde aún existe el deseo mutuo de reconstruir. Puede haber distancia, resentimiento, rutina, pero en el fondo de ambos corazones existe el deseo de intentarlo de nuevo. Una relación muerta es aquella donde una o ambas personas ya no quieren seguir intentándolo, donde no hay curiosidad por el otro, donde no hay disposición para cambiar, para crecer, para dar una nueva oportunidad. Conocí a una mujer llamada Ana, de 59 años, que pasó 2 años intentando salvar sola un matrimonio de 30 años. Ana asistía a terapia individual, leía libros de relaciones, intentaba técnicas de comunicación, pero su marido Ricardo se había desconectado emocionalmente. Me sentía como alguien bailando solo, me contó Ana. Daba pasos a la derecha, a la izquierda, giraba, me movía, pero no había nadie bailando conmigo. Ana descubrió que no sirve de nada tener los mejores principios si solo una persona está dispuesta a aplicarlos. La relación es un baile que necesita 2 socios dispuestos a aprender los pasos. La decisión más valiente que tomó Ana fue dejar de intentar salvar el matrimonio ella sola. Le dijo a Ricardo: «Estoy dispuesta a reconstruir nuestra relación, pero necesito que tú también lo estés. Si no quieres intentarlo, está bien, pero yo no voy a seguir intentándolo sola». Ricardo eligió no intentar, y Ana eligió su propia felicidad. Hoy, a sus 61 años, Ana está en una relación donde es valorada, deseada y respetada. Me dijo: «Descubrí que es mejor estar sola que sentirse sola al lado de alguien». Esta quizás sea la lección más importante. Tener a tu marido a tus pies no puede implicar rebajar tu dignidad. Si para tener a alguien a tus pies tienes que arrastrarte por el suelo, el precio es demasiado alto. El verdadero poder femenino no está en manipular o controlar. Está en ser tan completa, tan auténtica, tan valiosa, que la gente quiera naturalmente estar cerca de ti. Está en ser tan interesante que despiertes curiosidad. Está en ser tan digna que inspires respeto. Ahora déjame compartir contigo la historia que más me emocionó en todos estos años trabajando con relaciones. Conocí a una mujer llamada Lucía, de 62 años, casada desde hacía 35 años. Lucía vino a verme porque sentía que había perdido completamente su identidad. «Me miro al espejo y no reconozco a quien me he convertido», me dijo. «Me he vuelto la sombra de una persona que ya no recuerdo haber sido». Lucía había pasado décadas siendo la esposa perfecta, la madre perfecta, la nuera perfecta. Había moldeado su personalidad según las expectativas de todos a su alrededor, y en ese proceso se había perdido por completo.
El marido de Lucía, Fernando, la trataba con amabilidad educada, pero a distancia. Era como si dos extraños vivieran educadamente bajo el mismo techo. No había peleas, pero tampoco pasión. No había conflictos, pero tampoco conexión real. Lucía decidió hacer algo que nunca había hecho en su vida. Decidió descubrir quién era realmente. A sus 62 años emprendió un viaje de autoconocimiento que cambió no solo su matrimonio, sino toda su vida. Empezó por pequeñas cosas. Probó ropa que siempre había querido usar, pero nunca se atrevió. Comenzó a expresar opiniones que siempre guardó para sí. Se inscribió en un curso de pintura, algo que siempre le había interesado, pero nunca había priorizado. Fernando reaccionó al principio con extrañeza. «¿Qué te pasa, Lucía?», le preguntó. Y por primera vez en décadas, ella respondió: «Con total honestidad, me estoy descubriendo, Fernando, y me encanta lo que estoy encontrando». En los meses siguientes, algo extraordinario sucedió. Fernando empezó a interesarse por esa nueva Lucía. La veía pintar y le preguntaba por sus cuadros. Notaba su ropa distinta y le decía que estaba más guapa que nunca. Escuchaba sus opiniones, algunas muy diferentes de las suyas, y se interesaba en las conversaciones. «Es como si me hubiera casado con alguien nuevo», me dijo Fernando meses después. Pero al mismo tiempo, es como si ella siempre hubiera estado ahí y yo no me hubiera dado cuenta. Lucía me dijo algo que jamás olvidaré. Pasé 35 años intentando ser la mujer que creía que él quería, y descubrí que lo que él realmente quería era la mujer que realmente soy. Hoy, Fernando y Lucía tienen una relación que muchas parejas de 20 años envidian. Se interesan el uno por el otro, conversan durante horas, hacen planes juntos. Fernando no solo respeta a Lucía, la admira. ¿Y sabes cuál fue el secreto? Lucía dejó de intentar complacer y empezó a intentar ser auténtica. Dejó de buscar la perfección y comenzó a buscar la verdad. Y cuando se volvió interesante para sí misma, se volvió irresistible para él. Esta es la verdad que quiero que grabes en tu corazón. No necesitas disminuirte para que alguien te ame. No necesitas esconder tu luz para que alguien brille. No necesitas ser menos para que alguien se sienta más. El poder real de una mujer no consiste en volverse indispensable mediante el sacrificio. Está en volverse inolvidable gracias a la autenticidad. Ahora quiero que imagines algo conmigo. Imagina que pudieras tomar una nueva foto de tu relación. Una foto donde no eres secundaria, sino protagonista de tu propia vida. Una foto donde no estás a la sombra, sino bajo la luz. Una foto donde no te escondes, sino que brillas. ¿Cómo sería esa foto? ¿Qué expresión tendrías? ¿Qué postura adoptarías? ¿Qué energía irradiarías? Esa foto que imaginaste no es un sueño imposible, es un proyecto, algo que puedes construir paso a paso, elección a elección, día tras día. Empieza hoy, empieza pequeña, si hace falta, pero empieza. Toma una decisión que sea solo tuya. Expresa una opinión que siempre has guardado. Ponte algo que te haga sentir bella. Haz algo que te dé placer, aunque nadie lo entienda. Recuerda, no lo haces para manipular a tu marido ni para salvar tu matrimonio. Lo haces por ti, porque mereces ser protagonista de tu propia vida, porque mereces conocerte, valorarte, respetarte. Y aquí está la paradoja más hermosa. Cuando dejas de intentar tener a alguien a tus pies, cuando dejas de disminuirte para que otro se sienta más grande y simplemente te vuelves quien realmente eres, entonces te vuelves irresistible. No porque estés jugando un juego ni aplicando una técnica, sino porque te has convertido en una persona interesante, digna, auténtica. Y esas cualidades son magnéticas. Atraen admiración, respeto y, sí, amor verdadero. Si hoy te sientes como un fantasma en tu propia vida,
Si te perdiste entre tantos años cuidando de todos y olvidándote de ti misma, si olvidaste quién eres bajo todos los roles que representas, tengo una noticia maravillosa para ti. Nunca es tarde. Nunca es demasiado tarde para reencontrarte. Nunca es demasiado tarde para brillar. Nunca es demasiado tarde para ser amada tal como eres. Puedes empezar hoy a capturar una nueva foto de tu vida. Una foto donde eres la estrella principal. Una foto donde no pides permiso para existir, sino celebras el privilegio de estar viva. Y cuando lo hagas, cuando seas plena, completa y auténtica, descubrirás algo mágico. Las personas a tu alrededor, incluido tu marido, querrán estar más cerca de ti. No porque los obligues ni los manipules, sino porque te has vuelto alguien cuya compañía es un regalo. Ese es el verdadero secreto para tener a tu marido a tus pies. Conviértete en alguien tan fascinante, íntegra y valiosa que él se sienta honrado de caminar a tu lado. No como subordinado, sino como compañero que reconoce y admira tu grandeza. Y si al final no logra reconocer y valorar quién eres realmente, habrás ganado algo aún más valioso. Te habrás reencontrado a ti misma. Y una mujer que se conoce, se valora y se respeta nunca está verdaderamente sola. Recuerda siempre, no viniste a este mundo para ser la sombra de nadie. Viniste para brillar con tu propia luz. Y cuando brillas auténticamente, el mundo entero, incluidos quienes amas, no puede apartar la mirada de ti. Si este mensaje tocó algo profundo en tu corazón, si te reconociste en alguna de estas historias, si sentiste que necesitas recordar tu valor, te invito a compartirlo con una amiga que también necesite escucharlo. A veces, la palabra justa, en el momento justo puede cambiar una vida entera. Y recuerda, eres valiosa no por lo que haces por los demás, sino simplemente por existir. Mereces amor, respeto y admiración. Y todo esto comienza cuando decides darte esos regalos a ti misma en primer lugar.